salario mínimo vital y móvil, porque no hubo acuerdo y el gobierno va a poner el monto nuevamente por decreto. El salario mínimo vital y móvil está en 322.000 pesos desde el mes de agosto y tuvo un mínimo incremento del 1,24%. Nada, comparación con la inflación que decíamos la semana pasada del 2,3% de inflación. Y el salario vital mínimo y móvil queda en 326.000 pesos para el mes de diciembre. El gobierno modificará el monto por decreto del salario mínimo vital y móvil. La decisión fue tomada después de una reunión del Consejo del Salario, en la que quedó en evidencia la diferencia de expectativas entre las organizaciones gremiales y el empresariado, para variar. ¿Lo modificó para bien o para mal? Según datos, seguro para mal. Según datos que trascendieron, la Central de Trabajadores Argentinos y la CGT solicitaron que se fije en 553.000 el salario mínimo a partir de abril de 2026. Mientras que la CTA autónoma pidieron que sea 736.000 para esa altura del año. 553 pidió la CGT. Desde abril del año que viene. En abril del año que viene, sí. Eso es lo que pidieron. Lo que pidieron. Lo que pidieron. Mucho menos. Para esa altura del año, pedía la CTA 736.000, esperando así quedar por encima de la línea de indigencia. Pero los empresarios nucleados en diversas cámaras y organizaciones propusieron fijar el salario mínimo vital y móvil en 326.000 pesos. ¿Qué? Para diciembre de 2025. Okay. Y llevarlo a 349.000 para abril para el mes de abril. 10.000 pesos más o menos lo que cambió. Que el salario mínimo que puede desde pagar el mes de agosto. una- Desde el mes de agosto. Ahí lo que mencionaban también, ¿no? Te compras una gaseosa y te sobra un vuelto para... Claro, ahí lo que dice Jove es que capaz que una tableta de chicle. El kilo de carne está, ¿cuánto? 15.000 pesos mínimo. No, estamos hablando de comidas así que sean necesarias para el día a día. Claro. Asignaciones, algunas asignaciones que son 2 salarios mínimos, Sí. 3 salarios mínimos, medio salario mínimo. Sí, como es era. fórmula de muchas cosas Exacto. del Estado. Es para referencia o incluso hay claro, lo que proyectos, no me dice acuerdo Jove ahí es alguno que el puntual. salario mínimo es una referencia, que por ahí el salario mínimo no se da en ese nivel, pero es referencia para distintas cosas. Lo que hablábamos anteriormente de la cuota alimentaria, hay muchas cuotas alimentarias que se basan en el salario mínimo vital y móvil, que ahí sí tiene un gran impacto. Bueno, habría que ver que con el valor del salario vital y móvil, el mínimo sería, ¿qué se puede comprar? Pero por Hay que ir con esa plata al si vos me supermercado y decís decir... que aumentó. ¿Cuánto era, Rosy, que dijiste? 1%. 1,24%. 1,24%. Bueno, es mínimo, equivale a básicamente unos 10.000 pesos, supongámosle por ahí. Entonces digo, si eso aumentó y la persona tiene que pagar una cuota alimentaria, ¿cuál es la diferencia con ese 10.000 pesos que le tiene que comprar al hijo ¿viste? y Y la mamá? aparte estamos hablando desde el mes de agosto y Sí, la inflación claro. aumentó el 2,3% en el mes de octubre y 2,1% en el mes de septiembre. ¿Qué lugar ocupan los sindicatos en este momento con respecto a la modernización laboral? Vemos que en Neura se hacían esa pregunta. Yo veo las cosas así. Que una negociación entre partes, creo que es lo más beneficioso para todos, Sin duda. ¿no? Sin y duda. es lo más fácil para llegar a un acuerdo. Si nos sentamos a negociar los dos sin ningún intermedio, sin nada, listo, Ya está. ya está. Y además es ¿Entendés? función también de los Derechos, de obligaciones. sentarse a hablar esas cuestiones. Pero que todo surja, toda la discusión surja de todo es perder derechos. Sí, claro. Arrancan con esa base. Que convengamos que la verdad que si vamos a lo fino, los sindicatos han defendido muy poco los derechos de los trabajadores. Escúchame, desde el punto, ¿Me Flaco, entendés? desde que Muy poco. el gobierno de Alberto Fernández no hubo paros, no hubo ni un paro. Muy poco. Decís. Y no hay nada más, digamos, pérdida de derechos que un trabajador no pueda realmente optar si quiere aportar dinero al sindicato o no. Totalmente. ¿Me entendés? Entonces, que el aporte sea obligatorio. Claro, que el aporte sea discusión- voluntario en todo caso. Sí, No es- está bueno estas entrevistas que salen a la calle, hablan con la gente para entender y empatizar un poco con la situación de cada uno. Hablaron con este señor sobre su situación económica y cómo la lleva día a día. La verdad que desgarrador su testimonio. Lo escuchamos. Peor. Entonces, ¿para qué va? Quiero mostrarles, ya los hemos visto, pero quiero mostrarles algunos datos del CEPA, que ha hecho un estudio sobre la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron. Por eso la reforma laboral, que vamos a ver
cómo empeora todo esto, porque plantea la existencia de un banco de horas, la posibilidad de la retroactividad de los convenios laborales, la eliminación de la irrenunciabilidad de derechos, todo un montón de cosas que andan dando vueltas. Veremos qué es lo que ponen efectivamente en la letra chica, pero ya produjo un montón de efectos la política económica de Milei. Por ejemplo, mostremos la cantidad de trabajadores registrados que se perdieron, no se perdieron, pero las cosas se pierden, que los despidieron, que los echaron de su laburo desde que asumió el gobierno de Milei en diciembre de 2023. Y el dato llega hasta agosto, ¿sí? Es el dato oficial, 276.624 trabajadores registrados menos. 276.624 trabajadores menos. Bueno, acá registrados. Nuevamente, con todas estas situaciones y estos ejemplos que vamos viendo, aparece nuevamente sobre el debate, bueno, la nueva reforma laboral. ¿Qué va a contemplar y qué no va a contemplar? Con el cierre de esta empresa en Pilar, Whirlpool, que arrancábamos hoy el programa hablando, aparece también, o queda en realidad en evidencia, esta situación que está generando esta libertad de la competencia para la importación y las bajas ventas en el país. Puntualmente esa empresa se dedicaba a la línea blanca, como se la conoce, que tiene que ver con electrodomésticos y demás. Bueno, escuchemos de acá en más que hacían referencia a esto. Un conjunto de cosas. Una, la apertura de la economía y de las importaciones. La otra, la caída del consumo. Y esto tiene que ver con el salario, en realidad. No puede ser que los empresarios no se den cuenta que a los trabajadores les tienen que dar la posibilidad de recuperar el salario. Sin los trabajadores sin poder adquisitivo no van a poder prender la economía, el consumo no se va a poder ver, y esto es dramático no solamente para la sociedad, sino también para las pymes, para todo el entramado productivo. Entonces, a mí me da bronca que hay un sector empresario que por miedo, por temor, porque dicen de que si salen a plantear la realidad que tienen hoy, sus empresas, el gobierno se la va a agarrar con ellos. Bueno, la verdad, esto no es para cagones, María. Están poniendo en riesgo todas el entramado productivo. Es dramática la situación de los trabajadores que estamos con relación de dependencia, que somos parte de la industria. La industria tiene el peor salario en muchísimos años. Y pareciera que los empresarios están haciéndose eco de este escenario que hoy lo favorece, porque claramente tiene la Secretaría de Trabajo, conducida por el Grupo Tetín, que impone pautas que nada tienen que ver con lo que sucede en la góndola, que nada tiene que ver con lo que sucede con el salario. Bien, en el Destape también salieron a la calle a preguntar a la gente cómo vive esta difícil situación económica que se está viviendo hoy en la Argentina. Hoy en día está costando vivir, duele vivir. ¿Se utiliza mucho el tema de la tarjeta de crédito para poder pagar algunos gastos y eso? Y todo, pero mira, justo hablas con alguien que se quedó sin laburo hace 15 días, un poco más. ¿De qué laburabas, perdón? Empleado de comercio, una distribuidora acá en Paternal. Y los ahorros que tenía encima los había destinado a la mudanza, que hoy en día mudarse sale más caro que comprar. Sí. Pero sí, todo es ahorro, todo es tarjeta. Lo que pasa es que si viste arrancás con la tarjeta no parás nunca. Hoy en día creo que si no te endeudás de alguna manera no llegás a nada. Cualquier gasto que quieras hacer llevas una deuda, una zapatilla, ropa. Si tenés hijos, lo mismo. Cada vez estamos más complicados. Y mudarse hoy en día, dos ambientes, estás hablando de 500.000 pesos para arriba. Y un sueldo no llega al millón. Solamente por un techo. Solamente por un techo. ¿Puedes comer? Sí, comer, alimentarte, vivir, mantener un hijo, una hija, uno por suerte, cuando tenés 2, 3, vivir cuesta. Hoy en día está costando vivir, duele vivir. El laburo estoy buscando, desde que me quedé sin laburo estoy buscando y no sale nada, también es lo mismo. Y encima ahora peor, porque ahora cada vez son más horas, cada vez son menos beneficios, cada vez son todo más complicado. Fíjate que el texto de los bondi que te van a pagar el aguinaldo ese dicen en 6 veces y estamos cada vez peor y vamos cada vez peor, si seguimos así cada vez vamos peor. Y lamentablemente esto es voto odio. Bueno, es un análisis que vienen haciéndose todos los argentinos. Y como decíamos hoy, antes de arrancar o durante el transcurso del programa, cómo la gente se amaña para llegar a se fin de mes. reinventa. Sí, totalmente.